a dar comienzo esta tercera jornada sobre las mujeres en las Américas. Y bueno, voy a aprovechar para felicitar, que no está en este momento, a Patti, a Patricia y a Silvia, por haber organizado este extraordinario seminario que cubre varias aristas y perspectivas y visiones sobre las mujeres en diferentes aspectos en las Américas hoy día. El CISAN hace muchos años hicimos un seminario sobre, ya aprovecho que ella lo compró, las mujeres en América del Norte. Graciela Hierro, quien ya murió, que fue pionera en crear un centro de estudios de género en la UNAM. Y bueno, realmente celebro que se haya vuelto a retomar, ahora tomando también América Latina como contexto de análisis. Y bueno, tenemos una mesa de lujo, aunque una participante no ha llegado, se la debe haber atorado o en el estacionamiento o en el asqueroso tráfico de esta ciudad. Pero vamos a dar comienzo con Eugenia Carrea. El método que vamos a seguir es 20 minutos por presentación, después abrimos el debate unos minutos porque tiene que cerrar esta mesa al 10 para las 12. Entonces, me permito presentarles a Eugenia Correa, una gran amiga que no veía hace mucho tiempo y me la vengo encontrando aquí, doctora en Economía y profesora en el posgrado de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Premio Anual de Investigación Económico, Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, miembro del número de la Academia Mexicana de Economía y Política. Sus áreas de investigación y de docencia son desarrollo económico y finanzas internacionales. Es autora de 2 libros científicos, 5 libros como coordinadora y más de 50 artículos y capítulos del libro. Bueno, pues qué lujo tenerla aquí, a Eugenia, y ella nos va a presentar, bueno, ella que nos diga que nos va a presentar, porque de acá que lo encuentro. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Mónica Berea por su presentación. Espero que vayan preparando la presentación para ustedes en la pantalla. La presentación que preparé es una presentación conjunta, elaborada también por la maestra Laura Vidal. En realidad nos estamos proponiendo, la maestra Laura Vidal y yo, avanzar en estos temas que me parece pues han sido ya trabajados por mujeres pioneras en esto, como la misma Mónica Berea y Graciela Hierro. Y nuestro trabajo es sobre mujeres, trabajo y protección social en América del Norte, un enfoque comparativo. ¿De qué se trata? Pues de contribuir en este seminario tan importante, en esta conferencia tan importante que nos ha organizado la maestra Patricia Galeana, a quien por supuesto le doy un gran reconocimiento por toda la labor hecha hasta ahora. Es impresionante todo el trabajo que hay detrás de esto. Aquí no se está improvisando nada, es realmente un trabajo de muchos años, de mucha organización y con muchas personas en muchos ámbitos del trabajo científico, lo que le permite, por lo tanto, reunir los esfuerzos de mujeres y también, ¿por qué no?, de hombres en muchos ámbitos y en muchas disciplinas, y creo que esa es la riqueza del trabajo que elabora Patricia Galeana desde hace ya pues décadas, parece, décadas, esa capacidad de juntar las fuerzas de tantas mujeres y de a todas hacernos atractivo participar de esta manera multidisciplinaria en el análisis, en el estudio y por supuesto en la formulación de propuestas, porque no nos hemos quedado, creo yo, la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias no se ha quedado atrás en esto de la elaboración siempre de propuestas. Entonces, esta vez es un trabajo que trata de, pues sí, tomar las experiencias de tantas colegas nuestras que han avanzado en este enfoque de América del Norte, las mujeres en América del Norte, pero con una perspectiva un poco más, vamos a decir, económico-jurídica, ¿no? En virtud de que el equipo que estamos formando con la maestra Vidal, pues nos está permitiendo justamente este enfoque jurídico, un poquito jurídico que me parece que luego los economistas abandonamos y estamos mal en abandonar.
Entonces, el trabajo que les presento pues es un intento de acercamiento, justamente porque nos parece a nosotros que la región de América del Norte, que se ha venido conformando más allá de la voluntad política, más allá de las decisiones que en determinado momento puedan estarse tomando desde los más altos ámbitos de la gestión de la política económica, se está formando y se ha formado ya una región en América del Norte, con todas sus complejidades, con un montón de contradicciones, con insuficiencias tremendas en lo que es el marco jurídico con el que se opera, realmente con vacíos, con lo cual permite además pues entonces un empoderamiento, así vamos a llamarlo así, de los mercados, y reduciendo mucho las condiciones o las posibilidades de avanzar en marcos jurídicos y en prácticas sociales que avancen hacia lo que pueda ser la protección social y lo que pueda ser justamente los derechos humanos en esta región. Bueno, entonces, pensando en esa perspectiva y pensando también que hay otras regiones que se han venido conformando y que por lo menos se plantean la preocupación, ¿no? Está, por ejemplo, UNASUR, donde claramente se plantea la preocupación del desarrollo social. Con toda claridad se lo plantea como uno de sus primeros puntos, antecediendo incluso a lo que son los procesos de integración comercial, antecediendo a lo que pueden ser los procesos de integración energética, varios otros objetivos que se plantea UNASUR. UNASUR de todas formas pone en primer lugar, lo primero que pone es el desarrollo social, por lo menos dentro de su formulación explícita en el tratado. La misma Unión Europea, pues desde hace muchos años se ha venido planteando y opera un conjunto de mecanismos que le permiten ir mirando hacia fórmulas de integración en donde se contemple también la protección social y por supuesto también con un enfoque de género. Puede tener muchas contradicciones, muchos conflictos, muy pocos avances posiblemente, pero en definitiva está ahí y se contempla y está presente y tiene ya un marco, vamos a decir, dentro del propio Tratado de la Unión y especialmente en los acuerdos de Lisboa, un marco para que se trabaje justamente los derechos y la protección social. En cambio, en América del Norte, pues tenemos muy poquitito avanzado, si no es que de plano, pues nada avanzado. Me preocupa más todavía la realidad de que aparentemente pues no fuera un renglón significativo de nuestro trabajo a realizar. Y entonces tenemos, pues, ya, ¿quién sabe en dónde voy? ¿Podemos pasar a la 2, por favor? Sí, tenemos pues realmente el único paraguas en el que nos podemos por ahora, digamos, acoger es justamente el de los derechos humanos, ¿no? Ahora sí pasamos a la 3, por favor. Sí. Entonces, bueno, todos conocemos que hay un conjunto de convenciones internacionales importantes en torno a la protección social que se vinieron desarrollando en el siglo XX y que se formulan, bueno, para nosotros los economistas dentro de lo que se conoce como estado de bienestar, ¿no? Esta visión o esta incorporación de los derechos humanos y del desarrollo social dentro de lo que es el pensamiento económico se acoge mucho pues a partir de lo que sería lo que se conoce como estado de bienestar, que fue además sin duda un elemento vigente muy importante en el desarrollo económico y en lo que se conoce como la época de oro del capitalismo, los famosos 30 años de época de oro del capitalismo, cuando muchas economías conocieron el pleno empleo,
conocieron una dinámica de crecimiento muy estable en los mercados financieros, muy estable en el poder adquisitivo de los salarios, muy estable pues en el trabajo y también para las propias empresas y para la rentabilidad de las empresas. 30 años de lo que se conoce como la época de oro del capitalismo, que tenía como uno de sus fundamentos más importantes justamente lo que se conoce como el estado de bienestar. Por cierto que me dio mucho gusto encontrar en la prensa el discurso de Ed Miliband, justamente del líder laborista inglés, en una reunión que tuvieron en Liverpool el Partido Laborista, donde reivindica nuevamente, justamente hace una reivindicación, sí es cierto, de la socialdemocracia, pero de los valores más esenciales de la socialdemocracia y justamente del estado de bienestar, denunciando el fracaso de las políticas de estabilización que hasta ahora se han venido haciendo en la propia Inglaterra, que han generado una cantidad de pobres impresionante, y reperfilando al propio partido hacia la incorporación nuevamente de estrategias que tienen que ver justamente con esto del estado de bienestar. Esto es muy importante porque vean ustedes que estamos en una época en la que se culpa al Estado de la situación de crisis, de la situación de la crisis actual. Se culpa al gasto público, se culpa a los jubilados que tienen demasiada jubilación, se culpa a los enfermos que se enferman demasiado, ¿verdad? Se culpa, sí. Entonces se está culpando mucho a la protección social, al gasto social, a lo poco que resta del estado de bienestar de la situación actual de la crisis tan profunda económica y financiera a la que nos estamos enfrentando. Entonces, por eso es que me da mucho gusto haber encontrado, un líder joven, 41 años, que empieza a recuperar, pues a hablar de los valores políticos esenciales que estoy defendiendo el laborismo especialmente y la socialdemocracia, que es el famoso estado de bienestar. Pues este estado de bienestar pues se desarrolló pues acompañado de ese marco legal internacional para la protección social en el siglo XX con todas estas convenciones que les estoy poniendo acá, que son convenciones que vienen como resultado de la Segunda Guerra Mundial y que realmente configuraron lo que serían un marco, una visión tanto de la economía como del desarrollo, como del contenido básico de normativo y de principios del marco legal y las soluciones para crear justamente unas normas mínimas para el desarrollo de la protección social. En el siglo XXI, ahora sí vamos a ver la siguiente. En el siglo XXI, pues a partir de toda la última fase del siglo XX con la globalización y la regionalización económica, financiera y social, lo que tenemos son pues principios de protección social que venían siendo soportados más bien por la inclusión de la población hacia el trabajo, vienen siendo muy mermados, muy mermados por todo el crecimiento de la informalidad, de la flexibilidad laboral, que vino a desemplear una parte importante de la fuerza de trabajo y a restar muchísimo todo lo que son los servicios y todo lo que es el entorno de la protección social de la población, que estaba muy soportada justamente en su incorporación al trabajo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, ha sido muy mermado la capacidad de los estados nacionales, justamente a partir de todas estas políticas de austeridad, especialmente en América Latina se han venido aplicando esas políticas de austeridad en los últimos 30 años. Es reconocido por todos nosotros en América Latina como el gasto público, cuando se recorta, lo primero que se recorta justamente es el gasto en protección social. Y esto lo tenemos muy claro los latinoamericanos, ahora lo están empezando a sufrir muy en carne propia los europeos. Hemos visto cómo están disminuyendo otra vez las pensiones, como ya había dicho,
también los salarios de los trabajadores al servicio del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, y por supuesto lo que no disminuye pues son todos los costos financieros, son todos los pagos de los intereses de las múltiples deudas, tanto estatales como federales como municipales, etcétera, con lo cual pues se va mermando radicalmente al estado de bienestar. También lo podemos ver con el endeudamiento de los estados y municipios, cuando los estados y municipios recortan los gastos públicos básicos de todo tipo, ¿no? Hasta las pensiones, o por ejemplo en los Estados Unidos, o los bomberos, o qué sé yo, todo tipo de servicios por el pago del servicio de la deuda municipal o del servicio de la deuda de las ciudades o por el servicio de la deuda de los gobiernos estatales. Y todo eso, bueno, ¿de dónde viene? Es lo que yo quisiera un poco explicar ahora acá, con un cuadro muy sencillo, pero que quiero que lo observen con cuidado. A partir de lo que es la apertura comercial, la apertura financiera, el levantamiento de fronteras económicas al capital, de fronteras económicas a las mercancías, la ruptura del proteccionismo, a finales de los 70s, pero especialmente mucho más en los 90s, y con la caída del mundo socialista de finales de los 80s, principios de los 90s, podemos encontrar que en realidad el mundo así globalizado enfrenta una oferta de trabajo mundial muy rápida y muy acelerada. Quisiera que vieran el cuadro que les puse en la pantalla, es muy sencillo de ver. China tiene una población económicamente activa de 814 millones más o menos de personas. Todos ellos no producen para el mercado capitalista mundial, pero por lo menos una parte, unos 200 millones, sí están incorporados a empresas exportadoras y han sido, pues, es todo el territorio chino que está recibiendo capitales de lo que se conoce como el outsourcing, o sea, las empresas de Europa o de Estados Unidos o mexicanas o de cualquier parte que van y emplean y se instalan en China para producir y dejan de producir en nuestros mercados y producen allá. Con lo cual, pues, ¿y por qué? Pues precisamente por el costo de la mano de obra. Tenemos también la incorporación a la producción capitalista de casi 300 millones de fuerza laboral en los países exsocialistas. Asia emergente, que así le ponemos que incluye la India, Indonesia, Bangladesh, Pakistán, Tailandia, Filipinas, etcétera, que también son países que estaban más o menos cerrados a la inversión extranjera, más o menos cerrados a las exportaciones, a este modelo exportador, pues empiezan a incluir ya como grandes exportadores, como grandes oferentes de mano de obra barata. Todo lo podemos saber, Indonesia, Bangladesh, Pakistán, etcétera, con lo cual tenemos otros 800, aunque lo pongan a la mitad, el total nos da más de 800, yo puse ahí 1.900 millones de personas de nueva oferta laboral, aunque la disminuyamos un poco, vean ustedes que es una nueva oferta laboral, es como un gran empuje que metieron un montón de gente nueva a trabajar en el mercado, cuando nuestro mercado tradicional de oferta laboral era de 1.270 millones de trabajadores. Sí pueden ver la cifra, ¿verdad? Es que atrás de mí también hay cifra. Yo pensé, es que nadie voltea a ver la televisión, ya se lo aprendieron de memoria el cuadro, ¿o qué? Entonces esto de un día para otro, o sea, quiero decir en 15 años, que eso es en la historia, es de un día para otro, tenemos una oferta laboral que se duplica prácticamente, sí, que se duplica prácticamente en todo el mundo. Vamos a ver la siguiente. Y todo eso pues afecta de manera fundamental todo el comportamiento de los flujos de capital y de los flujos de trabajadores en todo el mundo y especialmente en América del Norte. América del Norte, pues sabemos que tenemos una economía ya muy integrada,
muy integrada con flujos de mercancías, de trabajadores y de capital, con diferentes tipos de obstáculos, con flujos de empresas, con flujos de empresarios también, no solamente empresarios que se instalan aquí, sino mexicanos que se instalan en los Estados Unidos. Tenemos un proceso de integración cultural muy acelerado y sobre todo una sociedad que ya está completamente entrelazada, ¿no? Podemos encontrar lo que nosotros hemos dado por llamar familias, o bueno, no solo nosotros, otros autores, otros lectores de este proceso, pues familias, ya familias transnacionales, ¿no? Que realmente viven aquí, viven allá, y aun cuando no tienen todo el entorno necesario de protección social y de protección legal, jurídico legal y del aparato de justicia necesario para su existencia como tales, como familias transfronterizas o transnacionales. Y lo que tenemos por otro lado en términos jurídicos, en términos legales, pues es un tratado de libre comercio, una libre movilidad de capitales, muchísimas restricciones a la movilidad de fuerza de trabajo y muchísimas restricciones a la movilidad también de las personas, porque también quiero hacer ese énfasis, porque sí hay diferencia, hay muchas personas que se están movilizando solamente como personas, no como oferentes ni de trabajo, ni tampoco como empresarios, simplemente se movilizan porque pues sus familias están allá, la mitad de las familias están aquí, la mitad de las familias están allá. ¿Y cuál es la situación laboral de las mujeres en América del Norte? También les traje algunos datos, pero me quedan 2 minutos, así que voy muy rápido, bueno, 5 minutitos más rápido, pero quiero que vean el siguiente cuadro. No se ve nada, no, sí se ve, no, sí se ve. Quiero decirles, bueno, pues en la región toda de América del Norte, pues tenemos más o menos una oferta laboral de una población económicamente activa de más de 200 millones de trabajadores, lo cual nos convertiría realmente en una potencia económica sin duda muy importante. Si pudiéramos ponernos todos a trabajar en serio y de manera disciplinada, pero como eso nada más lo están haciendo los chinos, entonces ya podrán ustedes imaginar a dónde vamos, ¿no? Porque encima nosotros pues tenemos por lo menos tenemos 20 millones, más de 20 millones de desempleados, casi 20 millones, bueno, en cifras muy oficiales y con una estimación muy, así ya saben, como la de México de 6% de tasa de desempleo, nos dan 20 millones de desempleados, lo cual es una situación ya muy grave, muy grave, si consideran que realmente son personas que solo tienen su ingreso laboral para poder vivir, y al desaparecer el ingreso laboral, pues desaparece prácticamente todo, porque además los colchones de protección social se han venido adelgazando rápidamente, sobre todo para los mexicanos. Y bueno, ahí podemos ver en la siguiente alguna comparación de las cifras, está más chiquito todavía, sobre todo de las mujeres en los 3 países, donde podemos observar, sí, que las mujeres mexicanas todavía tienen una incorporación menor a la oferta laboral que la que tienen las americanas o las canadienses, pero sin embargo, y podemos ver la siguiente tabla para irme más rápido, sin embargo gozan de mucho menores derechos que los que gozan las canadienses y las norteamericanas, y lamentablemente lo que no queremos es que entonces los menores derechos de las mujeres jalen para abajo los derechos de las americanas y de las canadienses. Más bien lo que sería la idea es que los derechos y las posibilidades de trabajo y de remuneración de las mujeres en Canadá y en Estados Unidos jalen a las de las mexicanas, cosa que no está sucediendo. Pero ahí podemos ver pues que las mujeres mexicanas empiezan a tener una morbilidad y una mortalidad muy parecida a la de las mujeres en Canadá y en Estados Unidos, y sin embargo su acceso el siguiente por favor, su acceso a las condiciones de salud es mucho menor. Aquí podemos ver pues el número de mujeres el número de hijos por mujeres, el número de nacimientos en madres adolescentes, que eso sí es una parte muy escandalosa de lo que son las cifras de las mexicanas comparados con las estadounidenses y de Canadá, y podemos por lo tanto inferir que realmente hay que hacer un trabajo muy específico, mucho más específico para
para enfrentar estas enormes disparidades en una zona que se está integrando, que se ha integrado de manera muy acelerada, pero sin las bases del desarrollo social indispensable para que sea realmente pueda ser una región importante económica y socialmente hablando. Podemos ver las otras estadísticas también en cuanto a beneficios beneficios por maternidad, y lo que me interesa que vean ustedes es el último renglón, que es el gasto en salud per cápita en dólares de paridad de poder de compra, para que vean el enorme rezago, por ejemplo, y esa es una cifra así nada más como simbólica del enorme rezago y de toda la brecha que tenemos que cubrir todavía en México para poder tener siquiera alguna posibilidad de integrar el desarrollo, de realmente tener una fuerza integradora en el desarrollo social. Entonces tenemos un gasto público per cápita de $800 en el caso de México y de pues el doble, 10 veces más o menos, 9 veces más en los Estados Unidos y 4 veces más en Canadá. Entonces vean ustedes que esa brecha la tenemos que llenar y no la vamos a poder llenar. La que sigue, por favor. 2 cifras así muy rapiditas nada más, las mamografías que se hacen por cada millón de habitantes en México en relación a Estados Unidos y Canadá, o la obesidad, por ejemplo, para ver que sí, las mexicanas estamos teniendo los mismos problemas de morbilidad, pero sin embargo mucho menores redes de servicios y de protección. Por último, pues, lo que yo quisiera ya nada más agregar para terminar muy rápido, es que sí, pues la protección social es un instrumento muy importante de promoción para el desarrollo económico, la cohesión social y la democracia, que con esta crisis tenemos que avanzar muy rápidamente hacia pensar en el desarrollo social como el fundamento mismo del desarrollo y no solamente en la integración financiera y no solamente pensar en la austeridad, sino precisamente pensar cuál es la forma más inteligente de gastar. Lamentablemente hoy toda la prensa está muy entretenida diciendo cómo podemos seguir con una política de austeridad, muy entretenida diciendo cómo podemos seguir pagando las deudas, las enormes deudas, y sin embargo no hay una discusión más a fondo de cuál es la forma más inteligente de gastar para el desarrollo. Y la última, un comercial. Para quienes quieran seguir un poco más de cerca alguno de los trabajos, hay un trabajo muy interesante en el último número de Ola Financiera de Vincent Navarro, justamente argumentando cómo el rezago en el desarrollo social de los pueblos es el pilar que mantiene esa condición de subdesarrollo en muchas regiones del mundo. Que el desarrollo social tiene que anteponerse cada vez que estemos hablando de procesos de integración, antes que la moneda, antes que muchos otros objetivos, es el desarrollo social, el primer objetivo y el más importante en cualquier proceso de integración regional. Gracias. Muchísimas gracias, Eugenia, por tu excelente exposición, en donde realmente nos marcaste el paso que ha seguido durante los últimos años sobre la crisis económica y las consecuencias que ha tenido en el desarrollo social y en los programas de bienestar social, y bueno, nos deja un poco tristes y pensativas. Ahora pasamos la palabra a Miriam Rodríguez. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, estudios de posgrado en Psicología Social y Política por la misma universidad, en temas sobre historia de la migración latina en Estados Unidos, estudios de doctorado en la Universidad de La Habana. Su línea de investigación es migraciones en América Latina y el Caribe, y ha publicado muchos artículos sobre esta temática. Tiene la palabra. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo no soy un especialista en género, pero sí en mis estudios de migración me he encontrado uno de los fenómenos que está impactando de manera significativa a América Latina y el Caribe, y es la migración de las mujeres. Y creía, bueno, importante reflexionar junto con ustedes algunas de estas temáticas, presentando una panorámica de las características que tiene el flujo
migratorio en el Caribe y cómo este está de manera significativa enfocando a la migración femenina. Entonces, permítanme leerles algunas de estas reflexiones que traigo para compartir con ustedes. El Caribe, conformado por ese conjunto de islas anglófonas, francófonas e hispanas, es un escenario de intensos procesos migratorios, proceso que ha influido y transformado las distintas sociedades a lo largo de todos estos años y que ha favorecido la incorporación de nuevas características. En la región del Caribe están presentes todas las expresiones de la migración internacional contemporánea, desde la migración de caribeños, lo más visible, hasta la inmigración, el retorno, la migración irregular, el desplazamiento forzado y la búsqueda de refugio, sumado al flujo de remesas, la migración calificada y la presencia de nutridas comunidades en el exterior. Dentro de este proceso están confluyendo viejos y nuevos desafíos en cuyo examen encontramos lecciones del pasado que han sido probadas por la historia con nuevas expresiones, las que según nuestras consideraciones aún no se han estudiado lo suficiente. Podemos afirmar que la migración caribeña se caracteriza particularmente por su componente histórico, cuyo flujo ha sido motivado por causas principalmente políticas y económicas. Aunque a partir de la existencia histórica de este flujo se ha dado lugar a la presencia de intereses, vínculos y redes familiares que forman parte también de este proceso, el que aún se mantiene en la actualidad tanto en la perspectiva intrarregional como en la extrarregional. Desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX, los caribeños se vieron impulsados a moverse entonces en la búsqueda de nuevas fuentes de empleo, desplazándose muchas veces al interior de la región. El café, el cacao y la industria azucarera constituyeron fuentes de atracción para los trabajadores caribeños hasta la primera mitad del siglo XX, muchos de los cuales se desplazaron hacia dos de las grandes Antillas, Cuba y la República Dominicana. Otra de las fuentes de empleo que arrastró también cierto flujo caribeño en el siglo XX fue encontrada dentro de la industria petrolera. Hasta ese momento, esos flujos fueron principalmente de migraciones masculinas. De igual modo, durante esos años se comenzó además a presentar un cierto flujo migratorio hacia Estados Unidos y hacia el Reino Unido, Francia y Holanda, países metrópolis de muchas de nuestras islas. La crisis de la década de los 80, ya en el siglo XX, llevó a que este proceso se hiciera aún más complejo y se observara de nuevo un flujo migratorio al interior del Caribe, de Haití hacia República Dominicana, de esta hacia Puerto Rico, de Guyana a Surinam, de Islas Vírgenes, San Kitts y Nevis, Anguila y Antigua, hacia las Islas Vírgenes norteamericanas. Del mismo modo, vuelve a presentarse la migración caribeña hacia Estados Unidos y Europa. En estos momentos es que comienza a registrarse determinados flujos migratorios femeninos en el Caribe. En los últimos 50 años, el Caribe, con una población de 37 millones de personas y un estimado de 42 millones en el 2010 también por aportes de Naciones Unidas, ha perdido a más de 5 millones de personas a lo largo de este proceso. Es una de las regiones con mayores niveles de migración y con mayor variedad dentro de la propia región. Los países que se han mantenido un flujo que más significativo han sido Guyana, Surinam, Jamaica, Trinidad y Tobago y Santa Lucía. Es posible precisar que la naturaleza, dirección y magnitud de los patrones migratorios caribeños han estado influidos por la tendencia del desarrollo económico local, regional y mundial, así como también por las diferentes coyunturas políticas que se han presentado, por las condiciones demográficas, de cercanía y situación geográfica, por las políticas aplicadas hacia el tema migratorio y por las propias relaciones bilaterales que se establecen. En general, podemos decir que en la actualidad la migración internacional de la Comunidad del Caribe se caracteriza en rasgos generales por desplazamiento entre países que en algunos casos representan proporciones importantes de las poblaciones nacionales, por la existencia de una intensa movilidad circular que implica el retorno en etapas a los países de origen con la combinación de elementos de migración, recepción y tránsito, presentes en casi todos los casos. De ahí que una posible clasificación incluiría los siguientes tipos generales de migración: los de residencia de larga estadía, por trabajo, estudio o por relaciones familiares; residencia de estadía corta, por planes de contrato de trabajo y de trabajador invitado; y la migración de retorno.
Las migraciones de largo plazo no necesariamente indican el simple desplazamiento de las personas. Generalmente son parte de un proceso que conforma una red de carácter transnacional donde se expresan disímiles interacciones y vínculos sociales entre los que se encuentran los propios movimientos y relaciones entre personas, de dinero, de bienes e ideas que sirven de apoyo a las expectativas y obligaciones de los hogares o familias transnacionales, pudiendo convertirse en un desplazamiento continuo de otras redes sociales asociadas al propio migrante. Estos vínculos dejan su impronta, tanto en la perspectiva económica y social como en la cultural dentro de la familia que permanece en el país de origen. Estos mismos elementos podrían estar presentes dentro de los procesos de residencia de corta duración, ya que este proceso suele verse de una manera circular, ir, regresar, volver. Pero mientras tanto no se produzca el retorno temporal o definitivo, la red de interacciones sociales, económicas y culturales está también presente. El proceso de la migración de retorno en algunos casos puede reflejar también un movimiento circular o recurrente, que incluye un rango de movimientos que van desde los movimientos regulares, actividades comerciales informales de diverso tipo, hasta podría ser un eslabón del tráfico organizado de drogas y de personas. Este tipo de movimiento no solo es significativo por el impacto social en los países de origen y destino, sino también porque en parte es parte de un tema más amplio, directa o indirectamente asociado con los vínculos internacionales establecidos por la migración regular. Entre los países caribeños que en el 2010 reportan mayores porcentajes de migración en relación con su población total se encuentran Islas Caimán con el 63% de su población, Islas Vírgenes Norteamericanas con el 56%, Guyana Francesa con un 46%, Anguila con el 39%, Islas Vírgenes Británicas con el 36% y Aruba con casi el 32%. Para el resto de los países los porcentajes fluctúan entre un 25 a un 12%. En general, para el 2009 y según un estimado de Naciones Unidas, es posible indicar que la gran mayoría de los países del Caribe presentaron aumentos en el número de sus migrantes, destacándose además ya la presencia de una fuerte migración femenina, en algunos casos mayor y en otras muy cercano a la migración de hombres. El flujo de migrantes del Caribe en total se calculaba entre 1,2 a 1,3 millones de personas. La migración femenina en el Caribe tiene una expresión importante tanto en la migración intrarregional como en la extrarregional, pero indiscutiblemente en este último flujo tiene una presencia más significativa. La migración extrarregional del Caribe, según estimado de las Naciones Unidas, se indica que esta presentó una tasa de migración neta de -3 por 1000 promedio anual para el periodo 2005-2010, una de las más altas del mundo. Las estimaciones recientes refieren que la gran mayoría de los países presentó tasas netas de migración para el periodo 2005-2010, lo que permite clasificar a toda la comunidad del Caribe como una subregión de migración y en donde se destaca la presencia importante de mujeres. En varios estudios académicos procedentes del Caribe hispano, se concuerda que aproximadamente el 76% de los migrantes dominicanos son mujeres, siendo la migración dominicana a Puerto Rico dominantemente femenina. Ellas son a menudo la cabeza de familias que migra para proveer sustento económico a su familia y al contrario de otros modelos migratorios, las mujeres dominicanas tienden a migrar solas. Además, la mayoría de estas mujeres son jóvenes, de 20 a 40 años, donde un porcentaje importante no posee educación, factor que aumenta su vulnerabilidad al ser abusadas por traficantes. Como ya habíamos mencionado, el patrón migratorio extrarregional también ha estado fuertemente ligado a los vínculos históricos, socioculturales y familiares con las antiguas metrópolis de las distintas islas caribeñas. En estos momentos podemos considerar que la migración de caribeños hacia el exterior se produce en 3 direcciones principales: hacia Estados Unidos, hacia los países de sus metrópolis y, en este caso, Reino Unido, Francia y Holanda, y hacia Canadá. América del Norte ha sido el principal destino de los caribeños anglófonos, en especial los Estados Unidos, seguido de Canadá. Factores como los lazos familiares, la proximidad geográfica y el idioma hace que estos países sean atractivos.
Un rasgo particular de la emigración caribeña es su alta selectividad, pues presenta además una importante participación de recursos humanos calificados. Países como Jamaica y Trinidad y Tobago son reconocidos mundialmente como fuertes exportadores, especialmente de profesores y profesoras, enfermeras y otros profesionales de la salud, como también lo son San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Guyana, en las que se reitera una importante presencia de mujeres. Indiscutiblemente, el flujo de migrantes calificados trae consigo la entrada de remesas para el país emisor, pero esto no excluye el nivel de afectación económica, social y demográfica que este flujo conlleva, al privar al país de fuerza de trabajo calificada que apoye su desarrollo, entre otros elementos, todos de vital importancia para el país emisor. La migración caribeña hacia Estados Unidos en el 2005 equivalió al 17% del total de los inmigrantes presentes en ese país. Según datos reportados por el informe del CICREMI en el 2011, se indicaba que tanto la presencia de migración calificada como de migrantes realizando actividades vinculadas con el servicio doméstico están presentes en la región. Respecto a estas últimas, se reportaba que en el mismo informe que había un 17,7% de las mujeres procedentes de República Dominicana y un 13,7% de haitianas que trabajan oficialmente en esos quehaceres. En lo referido a los profesionales que laboran en Estados Unidos y que proceden del Caribe, en el 2004 se reportaba cerca de un 23%. En relación con los niveles educacionales de los migrantes caribeños, en Estados Unidos se indicaba que en el 2006 que el 72% poseía educación secundaria y un 20% tenía estudios superiores. La migración de caribeños hacia Canadá se hace sentir a partir de 1967, aunque el influjo se ha intensificado en los últimos años y donde la presencia femenina también se ha mantenido como constante, con características similares a las que presenta hacia Estados Unidos, vinculada principalmente a los sectores de educación y salud. La emigración caribeña hacia Europa, como se comprende, tiene un alto componente histórico, flujo que se mantiene en el siglo XXI. Muchos migrantes caribeños realizan estudios en Europa y después resultan ser empleados en ese país. Generalmente el Reino Unido ha empleado profesores y profesoras caribeñas para educación en determinadas regiones del país, llegando incluso a utilizar oficinas reclutadoras para estos fines. De igual modo, es usual contratar enfermeras procedentes del Caribe anglófono para la atención de este servicio en áreas de alta concentración de inmigrantes. Un estudio reciente ha concluido que la calidad de la enseñanza en escuelas de Jamaica ha sido afectada negativamente por la migración reciente de profesores y profesoras. Se conoce de la alta demanda de estos profesionales, médicos y enfermeras principalmente, tanto en el Reino Unido como en América del Norte. La pérdida de estos profesionales tiene un alto costo para los países del Caribe, ya que dificulta el mantenimiento del servicio de salud que deben brindar a su población. Además, hay que tener presente que en los países del Caribe la tasa de envejecimiento ha aumentado en los últimos años y que esto es un sector que demanda atención especializada. De igual modo, hay que considerar que el VIH-Sida ha venido presentando un aumento en el número de casos y este es un personal que también requiere atención especializada. Además, resulta necesario establecer programas preventivos dirigidos hacia esa población y con carencia de este personal es muy difícil garantizar un trabajo eficaz. Respecto a las remesas, es reconocido que la región depende fuertemente de estas. Entre los países que reciben fuertes montos de remesas se encuentran República Dominicana, Jamaica, Haití, Guyana, Barbados y Trinidad y Tobago. El monto de República Dominicana es de 3.000 millones, el de Jamaica 2.000 millones y el de Haití es de 1,5 millones. El resto recibe entre 1 o 2 centenas de millones en calidad de remesa. Estos datos fueron aportados por el Banco Mundial en el 2010. Uno de los temas que también requiere ser evaluado de manera directa, a partir principalmente de las implicaciones que tiene, es el referido a la migración indocumentada, la que incluye diversos tipos de movimientos. Para el caso de la migración femenina, este flujo muchas veces está identificado con el tema del contrabando humano y la trata, donde las mujeres constituyen el sector más vulnerable.
ya que muchas veces se enrolan dentro de este proceso de manera engañosa bajo promesas de empleo y son llevadas al ejercicio de la prostitución y al contrabando de órganos. Se conoce la existencia de extensas redes de trata de personas que se han documentado entre República Dominicana y las Antillas Menores y otros destinos del Caribe. Las estadísticas acerca del número de mujeres dominicanas sumidas a la prostitución fuera de su país es disputable, aunque la mayoría de los observadores reconocen que es un número fuera de proporción a otros países proveedores con poblaciones migrantes semejantes. Al respecto, podemos confirmar que, según datos de la OIM, se ha sugerido que hasta 50.000 ciudadanas dominicanas fuera de su país están sumidas en la prostitución. La OIM estima que un tercio de estas personas podrían ser víctimas de la trata. Es digno de mención que este número ha sido sujeto a discusión constante debido a que los funcionarios dominicanos opinan que es una cifra exagerada. No obstante, la figura de 50.000 víctimas dada por la OIM ha sido aceptada extensamente, aunque se conoció que se hicieron ajustes y se planteaban que estaban entre 23.000 a 38.000. A modo de conclusión, pudiéramos analizar que la dinámica migratoria de los países del Caribe presenta una particular combinación de movimientos, como también de problemáticas asociadas que constituyen temas necesarios de incluir en la agenda de los gobiernos del CARICOM y de todas aquellas instituciones y organismos que el tema migración les resulte de consideración. Los principales son la migración de recursos humanos calificados, el incremento de la migración femenina, el impacto y tratamiento de las remesas, la migración irregular, el tráfico y el registro y monitoreo de los movimientos. Resulta además necesario que los gobiernos atiendan directamente las diferentes problemáticas presentes en cada una de las islas, temas tan urgentes como la migración irregular, el tráfico y la trata, así como las deportaciones, entre otros. Es imprescindible, además, trabajar por el desarrollo de un adecuado sistema de información que permita realizar estudios más certeros sobre el estado actual del proceso migratorio en el Caribe. Resulta necesario también profundizar en el estudio del impacto que tiene para la región el aumento de la migración femenina en lo que respecta a la pérdida que representa para la familia la ausencia de esta figura y las afectaciones que tiene en la educación de las nuevas generaciones. En igual sentido, el tema de la trata y el contrabando debe ser ampliamente denunciado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu exposición tan descriptiva sobre la magnitud del fenómeno migratorio en la zona caribeña, en donde vemos cómo ha ido aumentando los flujos dentro de la zona caribeña entre ellos y así como los factores de expulsión se han agravado para enviar sus migrantes tradicionales tanto a Estados Unidos como Canadá, y como ella nos señala muy bien, hay muchos factores que propician esto, como es la lengua en algunas islas, y bueno, la cantidad de remesas que reciben algunos países como la República Dominicana, contemplando su población tan pequeña con respecto, por ejemplo, a México, en donde recibimos más o menos 24.000 millones, ellos reciben 3.000 millones de dólares, pero bueno, son recursos económicos que, si bien no son invertidos productivamente, sirven para la manutención de muchas familias. Muchísimas gracias. Finalmente tenemos ahora a Mary Rosaria Goldsmith Connelly, quien es doctora en antropología de la Universidad de Connecticut, también estudió antropología en la American University, es profesora titular del área de investigación Mujer, Identidad, Poder de la UAM Xochimilco y docente en la maestría en estudios de la mujer de la misma casa de estudios. Es investigadora nacional nivel 2, colabora con la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, ha publicado numerosos artículos y libros en estos temas. Tiene la palabra Mary Rosaria. Perdón por haber llegado tarde. Mejor no voy a entrar en las razones porque después voy a estar sudando la gota gorda porque no me va a alcanzar el tiempo, ¿no? Bueno, como Mónica señaló,
colaboro desde hace muchos años con la Confederación Latinoamericana del Caribe y Trabajadores del Hogar y he investigado y publicado mucho sobre el tema del trabajo de hogar remunerado, claro, en América Latina, sobre todo en México. Y hay algunas cosas que me intrigan sobre el caso en México, ¿no? Y es quizás a raíz de que escribí un diagnóstico sobre con la CRAO, esta confederación, sobre las condiciones de los trabajadores del hogar en la región, sus organizaciones, el marco jurídico. No es suficiente como describirlo, sino también como entender por qué hay tanta resistencia a cambiar una buena reforma laboral aquí en México. Entonces, ese es un poco lo que estoy tratando de entender, porque una de las cosas que sí sorprende en el caso de México frente a otros países, no obstante que hay organizaciones de trabajadores del hogar, y no obstante que la Ley Federal de Trabajo de 1931 fue súper avanzada en comparación con el marco jurídico en la mayoría de los otros países, es casi el único país que no ha introducido como una mejoría con respecto a los trabajadores del hogar. Entonces, sobre todo hoy en día, que se está debatiendo la reforma laboral, y también a la luz de la adopción del convenio 189, no sé si algunos de ustedes son seguidores de Marta Lamas en el Broso, ¿no? Ella ha comentado este caso. México, el gobierno mexicano apoyó la adopción de este convenio, igual que los delegados de los trabajadores. Y los empleadores se abstuvieron, que no está mal, porque podrían haber votado en contra, ¿no? Pero aquí realmente uno pregunta si va a ser ratificado este convenio, porque si no lo ratifica, no se aplica aquí en México. Entonces aquí realmente lo que estoy tratando de comprender es por qué la resistencia, ¿no? Y como antropóloga es muy fácil atribuir las cosas a que es una cuestión cultural. Historias, la cultura o la historia siempre son como los chivos expiatorios cuando no podemos explicar algo, ¿no? Entonces estoy tratando de comprenderlo. Todavía creo que no lo comprendo, pero ahí voy, ¿no? Y obviamente, en la medida que uno puede comprender por qué hay estas resistencias, también uno puede buscar cómo superarlas, ¿no? Entonces voy a leer. El título es sobre sujetos de derechos o sujetas a servidumbre, las trabajadoras remuneradas del hogar en México. Las discusiones en torno a los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, ni las organizaciones de los trabajadores del hogar que los reivindican, son cuestiones nuevas en el panorama político de México. El Partido Liberal Mexicano, en su programa de 1922, y también las participantes en los congresos nacionales de las mujeres obreras y campesinas en los años 30 del siglo pasado, propusieron que se estableciera un salario mínimo y una jornada máxima para los trabajadores del hogar, en aquel tiempo llamadas domésticas. Procuro utilizar el término que las mujeres mismas exigen que les digan, ¿no? Como trabajadoras del hogar. Yo agrego remuneradas de mi cosecha, porque muchas de las mujeres que trabajan en casa por un salario critican el término doméstico, no porque, como otra autora dijo, para distinguirse de las amas de casa, sino porque plantean que no son animales domésticos. Aunque, aquí es interesante porque evoca el debate de que si uno es humana o si uno es de otra especie, ¿no? Entonces, las mujeres lo que plantean es que no son animales domésticos, ni son personas para ser domesticadas.
Entonces, por eso en la mayoría de los países de América Latina se utiliza el término trabajadoras del hogar. A mí, yo reconozco como investigadora, a veces híjole, uno se repite, pero después uno piensa, si es ofensiva para las otras mujeres, yo creo que tenemos la obligación de escuchar, ¿no? Sí. Entonces, las feministas de los 30 también señalaron las limitaciones de la recién creada Ley Federal del Trabajo de 1931, que reglamentó las relaciones del trabajo del hogar. Pero aquí lo que es interesante es que fijaron las obligaciones de los empleadores, ¿no? Y incluyeron cuestiones más bien casi de corte feudal, de atención a asistencia médica en el caso de una enfermedad, al pago por el entierro, ¿no? De cómo se debería de pagar una parte del salario en especie y otra parte en efectivo, pero explícitamente les excluyó a las trabajadoras del hogar del derecho a la jornada de 8 horas y por ende a la cuestión de del pago de horas extra. Aquí cabe señalar que el artículo 123 de la Constitución mexicana sí les reconoció este derecho. O sea, la Ley Federal de Trabajo, que es reglamentaria, realmente es anticonstitucional en este sentido, ¿no? Miren, destaco mucho esta cuestión porque yo creo que algunos de los nudos siempre en la cuestión sobre la legislación de los trabajadores del hogar son las cuestiones que tienen que ver con la fijación de la jornada de trabajo. México ahora propone, en fin, como algunos legisladores proponen legislar los descansos, pero hay mucha resistencia a legislar lo que es la jornada laboral. Justo uno puede decir, porque fijar una jornada laboral implica reconocer que una trabajadora, en este caso, tiene derechos equiparables con los demás los trabajadores. O sea, se sale del paradigma, bueno, más bien del servidumbre, ¿no? Del control absoluto sobre el cuerpo de otra, ¿no? Que uno no solo compra el trabajo, sino compra al contratar al servicio doméstico el acceso a la persona, ¿no? Control sobre esa persona, ¿no? En 1970 se reformó la Ley Federal de Trabajo. De nuevo se discutió la posibilidad de introducir la jornada de 8 horas, pero fue descartada. Y en la Ley Federal de Trabajo de 1970 ya se incorpora las obligaciones también de las trabajadoras del hogar. O más bien, aquí lo que es interesante observar, hay mayor énfasis en las relaciones del trabajo del hogar remunerado como algo fincada en obligaciones mutuas y no hay como un discurso propiamente de los derechos, ¿no? En México también tenemos registros de sindicatos desde por lo menos los primeros, desde los años 20 y 30 del siglo pasado, ¿no? La mayoría de estos se desaparecieron, por lo menos se desaparecieron todos en práctica y un par de estos siguen como solo en nombre. Pero aquí lo que sí llama la atención es que es a partir de los años 70, o sea, en los últimos 40 años, justo cuando ha habido un notable descenso en el peso del servicio doméstico frente a otros empleos de las mujeres, ha crecido la organización de los trabajadores del hogar. También aquí hay que destacar que en este nuevo siglo también ha cobrado más importancia la temática del trabajo del hogar remunerado en la agenda internacional de la OIT, CEPAL, entre otros,
Y esto se hace propicia por toda la cuestión de la migración internacional, el envejecimiento de la población, el aumento de la participación de las mujeres de los sectores medios en el mercado de trabajo y también la proliferación del discurso de los derechos humanos, que en fin, no solo de los derechos laborales, sino también de los derechos humanos, ¿no? Aquí lo que trato de hacer, y creo que todavía está medio en construcción este intento, es analizar los movimientos en México, examinando sus demandas, actividades, estrategias, logros y obstáculos. Y en este momento privilegio la cuestión del proceso de la reforma laboral. Y sobre todo aquí, ¿por qué no prosperan las iniciativas, las numerosas iniciativas que se han presentado en los últimos 20 años con respecto a mejorar el marco jurídico para los trabajadores del hogar? Muchos aspectos del... A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿20 minutos? No, tú 10. ¿Yo 10? 10 minutos. Ok. 10, 20 minutos en total, te faltan 10. 10, ok. Híjole, como el tiempo vuela, ¿no? Bueno, muchos aspectos del trabajo doméstico remunerado se han cambiado con el paso de los años. El contenido mismo, las habilidades y conocimientos que implica, algunas condiciones tales como la mayor importancia del trabajo de entrada por salida, también menos presencia de las empleadoras, que en sí es muy interesante pensar, como me platicó una trabajadora, que nunca ve sus empleadoras, entonces no está inmersa en la vida íntima, privada, doméstica de sus empleadores, como era el caso antes, cuando la modalidad más común era el trabajo de planta. Hay otras cuestiones que no han cambiado: la invisibilización, la discriminación de los trabajadores del hogar, la desvalorización de su actividad, la noción de que el trabajo doméstico es una obligación inherente de las mujeres, y también que en el caso de los trabajadores remunerados del hogar, que forma como parte de casi una especie de tributo dentro de una relación de servidumbre. Y las ambigüedades y contradicciones con respecto a qué tipo de relación es: familiar, de servidumbre o de contrato laboral. Bueno, voy a saltar. Solo voy a ir a unos datos con respecto a la importancia y las características, las condiciones de los trabajadores del hogar. Desde el año 2000 más o menos, no había mucha diferencia con respecto al porcentaje de las mujeres ocupadas que son trabajadores del hogar. Representan aproximadamente 1 de cada 9 mujeres ocupadas. En este momento hay casi 2 millones de trabajadores, de los cuales el 90% son mujeres. Como señalé, para las mujeres es un empleo importante, para los hombres menos del 1%, los hombres ocupados trabajan en el servicio doméstico. No obstante esta importancia, en Hawaii, la encuesta nacional de el ENIC, la encuesta sobre discriminación de CONAPRED, señalan que se desarrolla en general en condiciones injustas con respecto al salario, jornada, acceso a instituciones de salud, inclusive peores que las de la población femenina ocupada en su conjunto. Aquí, solo para contrarrestar un poco esta noción de que los trabajadores están en la gloria, que si uno lo observa hasta el broso el otro día cuando dije también son abusivas. A mí me hace muy interesante ver cómo siempre se voltea cualquier denuncia de una violación a los derechos de los trabajadores del hogar, inmediatamente siempre va a haber alguien que se levanta la mano y dicen también abusan. O el otro es que, pero también tienen que cumplir con sus obligaciones. Si uno lo pensar en términos de la violencia sexual ejercida contra las mujeres, hace poco se dice cosas muy similares, ¿no? De que uno lo provocaba, que uno es una abusiva,
y a lo mejor no se estaba cumpliendo con el mandato, con sus obligaciones como buena mujer, ¿no? Mira, 75% de los trabajadores del hogar perciben 2 salarios mínimos o menos. Inclusive, 3 de 10 ganan un salario mínimo o menos. Para las mujeres ocupadas en general, solo el 45% ganan 2 salarios mínimos o menos. Entonces, las mujeres, las trabajadoras del hogar están en condiciones de desventaja frente a las otras mujeres trabajadoras y también frente a los hombres trabajadores del hogar. No voy a entrar más en esta cuestión porque si no, no voy a poder hablar de los grupos ni las resistencias. 5 minutos. Bueno, solo el 25% de los trabajadores del hogar tienen prestaciones, alguna prestación. El 4% tienen acceso a alguna institución de salud pública. O sea, realmente su situación laboral, bueno, tienen condiciones realmente de mucha desventaja, ¿no? De acuerdo con la CONAPRED, el 20% quejaban de maltrato, alrededor del 50% dijeron que sus principales problemas tenían que ver con las cuestiones económicas, sobre todo sus bajos salarios, ¿no? Uno puede preguntar por qué hay condiciones tan indignantes aquí. Bueno, sí es una cultura de discriminación y exclusión, pero está basado en estructuras económicas y sociales profundamente desiguales. Uno puede decir también, últimamente he estado leyendo las cosas de Charles Tilly y Luis Regadas. Luis Regadas, que ha escrito mucho sobre desigualdad en México, lo que él plantea, que el caso de México, quizás su excepcionalidad es que está tan polarizado la riqueza, que está el 10% más rico, realmente es terriblemente rico, ¿no? Como el problema no es la pobreza, la concentración, sino la concentración de la riqueza, ¿no? Que a veces no está captado en los estudios que utilizan el coeficiente Gini, el indicador Gini, porque Gini es que ahí solo se ven los ingresos y no se ven las cuestiones que tienen que ver con la propiedad, también con la precariedad del trabajo, ¿no? Y también, entonces esa es una cuestión, y también, según Regadas, otro factor es la enorme resistencia de la élite mexicana de ceder cualquier de sus privilegios. Y yo creo que las apreciaciones de Regadas para comprender la dinámica de la desigualdad en México es un gran apoyo para entender por qué los legisladores de ninguna manera están dispuestos a ceder nada con los trabajadores del hogar, ¿no? Se han presentado varias iniciativas en los últimos 2 años. Hubo 3, uno del PRI, uno del PRD y, bueno, 2 del PRD realmente, ¿no? En estos es donde se planteó algunas cosas fundamentales. Primero, que la jornada laboral de 8 horas, un salario mínimo profesional, y también que los empleadores, que se quitaran todas las obligaciones de los empleadores con respecto a la atención médica, el pago de salario cuando están enfermos los trabajadores del hogar, y más bien que los empleadores fueran obligados a inscribir a las trabajadoras en la seguridad social. Si observamos lo que es la jurisprudencia con respecto al trabajo del hogar, hay un par de argumentos que me parecen que llaman mucho la atención. Primero, siempre se plantea que el trabajo doméstico no es como cualquier otro trabajo, sino es para la atención de una familia
o sea, se invoca casi esa noción de la mística del trabajo del hogar en general, de todas las mujeres, de la entrega de una madre, ama, esposa. Me das 3 minutos porque si no voy a ser totalmente desarticulada. ¿Sí? Esa es una cuestión en la cual sí es indignante que ese es válido como un argumento, ¿no? Entonces que la trabajadora tiene que estar disponible a la hora que sea. El otro es el argumento de que no produce riqueza, que no, el hogar no es una empresa. Entonces, con esos dos argumentos, se plantea que de ninguna manera una jornada de 8 horas para las trabajadoras del hogar. Aquí es cuando uno piensa, como lo que señalé al principio, acceder a que se establece la jornada implica entonces que se reconoce a las trabajadoras del hogar como cualquier otra trabajadora y también se reconoce a los trabajos domésticos y de cuidados como actividades, ¿no? Y no como una cuestión natural de las mujeres o un tributo tipo de servidumbre, ¿no? El otro es que hay la tensión en el reconocimiento del hogar como un sitio de trabajo y el hogar como un sitio de la vida privada de los empleadores. Y aquí es cuando uno podría preguntar, ¿y por qué tiene más peso o más importancia su caracterización como la vida privada de los empleadores que los derechos laborales de las trabajadoras, ¿no? Y el otro también es la cuestión del salario. ¿Por qué no se acepta el pago de un salario digno para las trabajadoras del hogar? Yo sé que todo el mundo aquí va a decir, pero aquí gana muchísimo la persona que trabaja en mi casa, ¿no? Eso es muy excepcional si uno ve las estadísticas de la NOA. Ese es un problema también con cualquier discusión del trabajo del hogar. Tomamos campos, bandos. Y hablamos según nuestra experiencia. En la mayoría de nuestra experiencia es a partir de nuestra experiencia como empleadoras, ¿no? Y chilangos, ¿no? Entonces, es muy distinto el contexto del trabajo del hogar en el DF que en otros lugares, sobre todo entre los sectores medios, ¿no? Entonces, la Suprema Corte no ha avalado ningún cambio, en fin, no cambio, ninguna demanda que plantea la jornada de 8 horas, ni el salario íntegro, salario mínimo, ¿no? Entonces, estos dos puntos, la jornada y el salario, en gran medida tienen que ver con argumentos que tienen que ver con las cuestiones de servidumbre. El otro es que no se ha aceptado por parte del gobierno cualquier propuesta que tiene que ver con la incorporación de los trabajadores del hogar al régimen obligatorio de seguridad social. Aquí igual creo que los argumentos son muy reveladores, iluminan mucho cómo es su percepción de los trabajadores del hogar. Plantean, pero primero es demasiado costoso. ¿Quién asume el costo? En fin, ahí es cuando uno puede preguntar cuándo se pone la cachucha de los empleadores y cuándo se pone la cachucha de un funcionario público o legislador. Y cuáles son su concepción a quién tienen que rendir cuentas, ¿no? Las trabajadoras del hogar también son votantes, ¿no? Son ciudadanas. Entonces, han planteado un argumento bastante rebuscado de que si hay una reforma laboral y si es obligatorio el seguro social para las trabajadoras del hogar, se va a convertir en un trabajo informal. Esa es, en fin, cita textual. En fin, uno puede preguntar, ¿qué más informal puede haber que el trabajo del hogar? Dicen, porque ahora van a tener que evitar cumplir
con la legislación. O el otro argumento es que va a resultar en un desempleo de las trabajadoras, porque nadie les va a querer contratar. O sea, están, están, es que se me fue, no. Están obrando en interés con miras a los intereses de los trabajadores del hogar cuando les nieguen sus derechos, justo porque les quieren conservar sus empleos, ¿no? Lamentablemente, voy a tener que dejar la otra parte para la publicación sobre las organizaciones, y aquí lo dejo para la discusión, pero yo sí puede ser una comercial, que es bien importante. Ya vieron a Marta Lamas, algunas. Ya saben que vamos a estar peleando para que se ratifique el convenio 189 de la OIT, que reconoce el trabajo digno para los trabajadores del hogar. Habrá que poner presión a la Secretaría de Trabajo para que emita un dictamen favorable para la ratificación, y también después habrá que, como dicen aquí, ponerse el guante, ¿entiendes? Una campaña de los trabajadores del hogar, para que también para que los senadores ratifiquen el convenio ahora en el Senado. ¿Ok? Muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias, María Rosalía, donde nos has presentado una excelente visión sobre las mujeres trabajadoras, domésticas o del hogar remuneradas, y todos los problemas que ello conlleva. Entonces, esta mesa realmente ha sido desde una vista macro que nos ha presentado Eugenia Correa sobre la situación económica y social de las mujeres, en donde ha resaltado la situación en América del Norte, la situación de las migrantes caribeñas, in-migration y out-migration, como se dicen los investigadores especialistas, y bueno, esta nueva presentación de María Rosalía. Antes de dar la palabra solamente tenemos 15 minutos, me gustaría tomar el privilegio como moderadora de hacer una pregunta a Eugenia Correa. Tengo varios cuadros que me hicieron favor de pasarme aquí los técnicos del CISAN, y una realmente me pareció muy interesante y me gustaría comentarlo para que ella me diera su opinión, que señala la fuerza laboral participante en el mercado de trabajo durante los últimos 20 años en América Latina y, bueno, otras regiones de Asia, Europa y Latinoamérica, y realmente la población que más ha crecido en términos de empleo de mujeres ha sido América del Sur. La diferencia entre 1990 y 2010 ha sido 21%. Llama la atención porque hay otras regiones como Asia del Este Asia del Este, que ha disminuido la población femenina con respecto a la masculina, y en América Latina realmente es impresionante el aumento, obviamente en el sector servicios. Y pues mucho me gustaría saber tu opinión. ¿Directamente o sí, recogemos los...? Pues, si quieres, recogemos algunas preguntas. Si quieren, ¿quién desea hacer un comentario o pregunta? ¿Sí? Me ha gustado mucho la mesa, felicitaciones a todas. Más que una pregunta, quisiera hacer un comentario a la intervención de María Rosalía, contándoles un poco la experiencia de Ecuador. Ecuador hasta el 2008 tuvo la misma situación y se argumentó lo mismo que plantea Rosalía con respecto a México. Pero, dijéramos, con respecto a su pregunta, ¿qué es lo que influye en un cambio? Yo diría que tiene que ver con una voluntad política, ¿no es cierto? Y no se puede atribuir, dijéramos, a rezagos culturales. Bueno, existen los rezagos culturales porque son parte de nuestros rezagos coloniales, que todos los países latinoamericanos lo vivimos. Pero la voluntad política tiene que ver con que desde el 2008, a través de la Constitución de ese año, se equiparó en igualdad de condiciones a las trabajadoras domésticas, ¿no?
uno de los aspectos favorables de la presidencia del presidente Correa, uno de los aspectos, porque en otras cosas no estamos de acuerdo, pero efectivamente a través de la ministra de Inclusión Social, Janet Sánchez, y de su equipo, ¿no es cierto?, se equiparó en igualdad de condiciones a las trabajadoras domésticas, en jornada de trabajo, 40 horas semanales, en salario mínimo como cualquier otro trabajador, y la obligatoriedad del seguro social. Entonces, eso les coloca totalmente en una igualdad de condiciones a de cualquier otro trabajador. Entonces, de esa manera, dijéramos, de un solo efecto, dijéramos, político, todo el mundo tiene que cambiar su mentalidad. Entonces, me parece que también tiene que ver eso, ¿no? Una voluntad política, en este caso de la acción de muchas mujeres participantes en la Asamblea Constituyente y en el Ministerio de Inclusión Social por cambiar esa situación. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Bueno, primeramente felicitar a la mesa, que ha estado realmente muy interesante. Iba a aprovechar más que hacer una pregunta, pues digamos hacer un comentario sobre un trabajo de investigación que se hizo entre Venezuela y Argentina, en donde se trataba un poco de averiguar cuál era la situación de las trabajadoras, en este caso domésticas, porque así está contenido en la legislación. Y bueno, digamos que a la final pues no se trató de descubrir el agua tibia, pero las evidencias están allí, y las evidencias tienen que ver con el hecho que, si bien es cierto, las trabajadoras domésticas dejan de ser trabajadoras atípicas, informales, y que pasan a ser igual que otro tipo de trabajador, el asunto es que son doblemente vulnerables el caso de las mujeres. Y la razón es muy simple, un poco como lo indicaba la doctora Miriam Rodríguez hace un minuto, es que la cantidad de trabajadoras que están alrededor de este segmento laboral son trabajadoras que son casi siempre migrantes o muchísimas veces indocumentadas, también en países de América Latina, en países como Argentina o países como Venezuela incluso. Entonces son doblemente, digamos, víctimas de situaciones en donde, por supuesto, se vulneran todos los elementos que están contenidos en los marcos regulatorios. Entonces, bueno, yo quería comentar esto, es una experiencia que fue de muchísimo tiempo, que si bien es cierto, se apoya un poco en las estadísticas, también se apoya un poco en eso de la hermenéutica, ¿no?, y de la interpretación a partir de los relatos y de las historias contadas, un poco por aquello de buscando eso, lo que usted llamaba, ¿no?, los culpables, ¿no?, el tema de la cultura, cuando no se encuentra la respuesta en la cultura, en la historia. Y también quería comentarle algún elemento que, si bien es cierto, se hizo en regiones diversas, tanto de Venezuela como Argentina. En Argentina, por ejemplo, se hizo en la ciudad capital, también se hizo en Mar del Plata y ya luego en Bahía Blanca, que está ubicada al sur. En el caso de Venezuela se hizo en el centro de Venezuela, en la región capital, y ya luego en la región carabobeña, la región, digamos, la parte donde está el sector automotriz. Y había un elemento, una demanda que apareció de manera tangencial y entre líneas en los relatos, y era que decían que las mujeres, que eran en este caso las empleadoras de estas mujeres, eran, si se quieren, mucho más duras en el trato, y donde se daban unas relaciones de servilismo realmente lamentables. Bueno, la felicito nuevamente y bueno, quería comentarle esta experiencia de dos países que recoge interesantes pues, experiencias. Gracias. ¿Alguien más? Una última pregunta, comentario. Órale. Hola, bueno, yo tengo una pregunta en cuanto, ¿qué pasa cuando hay más de 2 empleos? O sea, cuando trabajadoras no solamente se encuentran en un hogar, sino que trabajan en varios. ¿Cómo se les puede brindar la seguridad social? ¿Quién se las tiene que brindar? O sea, ¿cómo entrarían esas reformas? Okay. Muy bien, pues damos la palabra, si quieren, en primer lugar a Eugenia. Sí, muchas gracias por la pregunta. 2 minutitos nada más, porque ya sé que estamos con el tiempo encima. Quiero comentar lo siguiente, porque creo que a veces se pierde de vista lo siguiente. Es que en el mundo actual, la mayor fuerza generadora de trabajo, como lo ha sido pues, por muchos años,
son las pequeñas y medianas empresas. Las corporaciones transnacionales emplean alrededor del 15% de manera directa y empleos indirectos cercanos alrededor del 15% de la población trabajadora mundial, 15%. Yo sé que muchas veces en las universidades formamos a nuestros estudiantes para que trabajen en Pricewaterhouse o trabajen en Walmart, etcétera, pero ahí no hay trabajo. Ahí hay un trabajo muy pequeño, el crecimiento del trabajo en las corporaciones, en las grandes corporaciones transnacionales, donde creces en las empresas medianas y pequeñas, y las empresas medianas y pequeñas durante las crisis son justamente las que más sufren, porque son las que están cerrando, las que tienen desplazamientos, las que tienen realmente pérdidas importantes y las que están corriendo más trabajadores para compensar, muchas veces tratar de compensar esas pérdidas o sobrevivir en el mercado. Una parte también importante pues entonces del empleo se genera ahí, pero la verdad es que otra parte de los trabajadores pues salimos como sobrantes, y eso no es sostenible, globalmente hablando en el mundo contemporáneo y aparentemente caminamos hacia una salida que no nos gusta, o nos ponemos las pilas y generamos mucho empleo civil, en protección social, en muchísimos servicios que son indispensables, y ahí es donde entramos las mujeres a hacer justamente no solamente ese trabajo, sino a la creatividad de la generación de todos esos trabajos que no están generando grandes ganancias para las transnacionales, pero que se necesitan para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. O ese empleo se va a generar, pero en Fuerzas Armadas de diferente naturaleza, y que es un empleo además tremendamente rentable, se pagan muy bajos salarios y se consumen muchísimos insumos, armas, todo tipo de equipo bélico que está justamente concentrado en la producción de unos cuantos grandes consorcios. Entonces, el mundo enfrentado a eso, creo que el papel de las mujeres es fundamental, porque nosotras sí sabemos cuál es el valor de los servicios, sí sabemos cuál es el valor de generar una amplia red de protección social, y claro, nos tenemos que dar las instituciones y el marco jurídico para que eso exista de esa manera. Entonces, es cierto, el empleo de las mujeres en América Latina es donde ha tenido mayor dinámica. Yo la verdad me felicito del todo el trabajo que se ha hecho en el CISAN, creo que en el CISAN, sí, ¿no? Es que luego me equivoco, CISAN, porque realmente han sido pioneros en esta visión de América del Norte, y necesitamos montarnos sobre el trabajo que ellos ya tienen muy desarrollado para poder seguir avanzando y con una visión pues incorporando el proceso mismo de la crisis y cómo todo esto nos está afectando especialmente a las mujeres. Pero sí, América Latina ha incorporado muchas más mujeres al mercado laboral proporcionalmente al tamaño de lo que es América Latina, y esto pues lógicamente ha tenido amplio significado en la formación de los salarios y en la estructura y cambios importantes en la estructura ocupacional, además de que se ha configurado en una región ampliamente exportadora de fuerza laboral, muy feminizada también, como lo está también estudiando Patti Galeana en este otro libro nuevo que acabo de encontrar también. Entonces, bueno, me felicito del trabajo que hemos venido haciendo aquí, creo que tenemos grandes avances, pero faltan muchísimas cosas por hacer. Gracias. Gracias, Eugenia. Mari Rosalía. Bien, perdón, con respecto a Ecuador y la cuestión de la voluntad política. También uno trata de ver si hay una correlación entre que hay una coyuntura de un gobierno de izquierda, no necesariamente tampoco en Chile, en la época de Allende y ya después con la apertura, en fin, no prosperó ninguna reforma, ¿no? Y en Perú, que no era hubo la adopción de una ley para los trabajadores remunerados del hogar bastante decentes, y si recuerdo bien fue con Fujimori, ¿no? Entonces, va más allá de la cuestión de izquierda o de derecha, en fin, hay varias, ¿sí? Entonces, es una cuestión de coyuntura, también de coaliciones,
también de las, ya sé, ya me quieres, ya es. Entonces, creo que, mira, el caso de Ecuador sí está interesante, pero es un marco importante, pero aún así siempre la cuestión después es si se cumple o no. Ese es el otro, el otro dolor de cabeza para las organizaciones de trabajadores del hogar. Por ejemplo, uno lee los marcos jurídicos que pueden parecer maravillosos, pero después uno se entera, por ejemplo, en Costa Rica, que es la democracia de América Latina, el porcentaje de trabajadores del hogar inscritas en el seguro social es una minoría, ¿no? Y hay violaciones continuas a la jornada de 8 horas. La otra cuestión sobre qué pasa cuando hay 2 trabajadoras. Costa Rica tiene una propuesta de que, no 2 trabajadores, 2 empleadoras, es que se paguen las cuotas entre varias, aunque tendría que haber una persona responsable. Ahí sí es cuando requiere de creatividad, ingenio y ahí sí, voluntad, ¿no? Para que pueda funcionar. La otra cosa siempre es, ¿quién va a pagar las cuotas? Si los trabajadores del hogar ganan tan pocas, a veces los mismos trabajadores no quieren seguro social, si le van a descontar una buena parte. La otra cuestión sobre que son migrantes y o pueden ser indígenas, ahí hay que tener mucho cuidado, yo creo, desde un punto de vista con respecto al argumento, de que en lugar de decir que son vulnerables por esto, yo preguntaría, ¿por qué el trabajo del hogar remunerado contrata personas que pudieran hacer más explotación, o porque propicia una mayor explotación de las personas, ¿no? Bien, como no pensar que es en las características del grupo que explica por qué son explotadas. No sé si me explico. Por ejemplo, se decía antes, los trabajadores del hogar primero se decía, no se organizaban porque eran pobres, eran jóvenes, tenían bajos niveles educativos, ¿no? Después, en fin, a veces es el argumento entre las características mismas, que son como señaladas como el obstáculo, no sé si me explico, ¿no? Yo creo que hay que verlo mucho más en términos relacionales, ¿no? Y es lo que se debe entender, ¿no? Y me encantaría tener la cita del trabajo de Venezuela y Argentina. ¿Sí? ¿Ok? Sí, después. Muchas gracias. Miriam tiene... Sí, yo quería hacer una precisión en torno a la propia ley que la OIT enunció hace poco. Se veía, ¿no?, la necesidad de que fuera, para el caso de los inmigrantes, una labor tanto del país emisor como del país receptor, para garantizar precisamente este elemento de evitar la vulnerabilidad que tiene el sector femenino. Y uno de los elementos que se planteaba, que por ejemplo en el Caribe estaba sucediendo, que de las metrópolis iban a buscar a una persona y muchas veces después de determinado tiempo la dejaban a merced de sus posibilidades porque ya no querían tenerlas en la casa. Entonces esa persona que había ido bajo un posible contrato quedaba un poco desamparada ante esta situación. Esto ocurría mucho, por ejemplo, en Francia, para los países francófonos, como para el Reino Unido. Y la OIT veía la necesidad de que fueran ambos, del lugar emisor como del lugar receptor, que garantizara estos derechos a las trabajadoras del hogar. Y es una problemática que está. El Caribe lo ha ido analizando, o sea, los países del CARICOM y de los estados del Caribe han ido analizando un poco esto, pero todavía no ha habido una aprobación de esta reglamentación. No se ha visto. No, la ratificación. Sí, una ratificación, sí. No. Bueno, pues hemos llegado a la conclusión de esta interesantísima mesa, a la cual les agradezco a las ponentes de veras sus magníficas presentaciones. ¿Ah? Y bueno, mientras miramos a la cámara, les agradecemos y convocamos a la siguiente mesa, puesto que ya tiene que empezar. Muchas gracias.